Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el sexto video del curso básico de Java. Hoy vamos a ver un poco acerca de lo que son los tipos de datos y variables en Java. Lo primero es vamos a ver qué tipos de datos tenemos. Tenemos tipos de datos enteros, tenemos tipos de datos reales o decimales, tenemos tipos de datos de caracteres, tipos de datos lógico y tipos de datos objetos o también llamados estructurados. Podemos ponerle acá objetos o estructurados. Estos serían los tipos de datos que tenemos. Además de estos, tenemos los tipos de datos envoltorios o wrapper, que ahora vamos a explicar más o menos cuál es la idea de esos tipos de datos. Bueno, empecemos con los tipos de datos enteros. Para los enteros, tenemos de acuerdo a su capacidad de almacenamiento. Tenemos acá enumerados desde el menor hasta el de mayor capacidad de almacenamiento. Entonces el de menor capacidad de almacenamiento es el byte. Es decir, me permite almacenar hasta 8 bits de información. Después le sigue el short, que permite almacenar hasta 16 bits de información, o sea, el doble que el byte. Después el int, que sería para almacenar 32 bits de información, sería 4 veces más que el byte, es decir, 4 bytes. Y tenemos el de mayor capacidad para datos enteros, que es el LOM, que permite almacenar hasta 64 bits de información. Ahora esto en cuanto a los datos enteros. En cuanto a los reales o decimales, tenemos dos tipos de datos. Igualmente, el float es el que permite almacenar menor cantidad de datos hasta 32 bits y el double permite almacenar hasta 64 bits, o sea, el doble que el float. Esto sería para los reales y decimales que tienen esta forma. Tener en cuenta que para inicializar un dato tipo float debe finalizarse el valor decimal con la letra F para poderlo diferenciar del double. ¿Ok? Y el double, pues un valor decimal que ya puede contener n cantidad de decimales. Antes de continuar, creo un método, vamos a ejecutarlo. Creé un método llamado mostrar mínimos y máximos primitivos. ¿Dónde está ese método? Lo tenemos acá abajo. Es un método público estático que no retorna ningún tipo de valor, solo se encarga de mostrar o de imprimir estos valores en consola. ¿Qué voy a imprimir aquí? Voy a imprimir los valores mínimos y máximos para cada uno de estos datos primitivos. En este caso, ¿cuál es el menor valor para byte, para int, para long, para float, para double? Aquí vamos a visualizarlos. Una cosa importante para tener en cuenta es que, como habíamos dicho, el método main es un método estático. En este caso, para yo poder invocar un método dentro de este método estático, el método también debería ser estático. En este caso, el método mostrar mínimo y máximos primitivos es estático, simplemente para tenerlo en cuenta y para que lo tengan en cuenta para más adelante también. Como les dije, ya vamos a imprimir todos estos valores, los mínimos y máximos de cada uno de esos tipos de datos primitivos. Entonces vamos a ejecutar la aplicación y vemos como aquí en consola, bueno, para tener en cuenta también de que adicioné al print que teníamos inicialmente un ln. Si se fijan en el ejemplo anterior, en el video anterior, este método solamente teníamos hasta el print, es decir, no teníamos salto de línea. Adicioné el salto de línea porque si lo dejamos así, entonces como ven, después del texto que tenemos acá, él me imprime la siguiente o el siguiente system.out.print, que es este, me lo imprime seguido. Entonces, para evitar eso, simplemente le agrego un ln, o también lo podría hacer agregándole un ln, que de esa forma no lo había explicado.
También lo podrían hacer aquí directamente desde el texto. Le agregamos un ln o un backslash n al final del texto. Esto cumple la misma función que el print ln. En este caso lo estamos haciendo acá al final. Es decir, que cuando me imprima este texto, aquí al final quiero que me imprima un salto de línea. Me lo imprimirá al final, después de esta palabra, de que haya terminado la palabra John, me imprime un salto de línea. Entonces vamos a ejecutarlo y vemos cómo ya me imprime el salto de línea. Ahora sí sigamos con el ejemplo. Entonces decíamos que acá vamos a mostrar los valores mínimo y máximo. Entonces vemos que por ejemplo para byte tenemos que el valor mínimo es menos 128 y el valor máximo es 127. Es decir, yo no puedo ingresar el número 129 o 1000 para byte. No podría ingresar el valor 1000 porque no se permite. Acá vemos que acá nos marca un error que nos dice discrepancia de tipo, no se puede convertir de int a byte. Es decir, es un valor muy grande, es un valor muy grande para byte. Entonces hay que tener eso en cuenta, que el valor máximo permitido es 127 y así para cada uno de los valores de los otros tipos de datos primitivos. Aquí tenemos los valores, por ejemplo para long, pues tenemos que recibe esta cantidad de dígitos bastante grande, para float, para double, y estos son todos los tipos de datos, todos los valores para mínimo y máximo para los tipos de datos primitivos. Eso en cuanto a los tipos de datos enteros, reales o decimales, y que son primitivos. Hay que tener en cuenta de que estos son primitivos. ¿Hasta dónde son primitivos? Hasta el lógico. Entonces vamos a adicionar un comentario para que quede más claro de que estos son primitivos. Hasta Boolean. Hasta aquí son primitivos. Y ya estos son objetos o estructurados. Veámoslo de esta manera. Ya estos son objetos o estructurados. Pero entonces sigamos por el double. Ya imprimimos los valores mínimos y máximos. Ahora veamos qué otro tipo de dato primitivo hay. Tenemos los caracteres. Los caracteres almacenan un solo carácter. En este caso almacenan hasta 66 bits, pero en representación sería un solo carácter. Es decir, podemos almacenar el número 1, podemos almacenar de la A a la Z, cualquier valor, minúscula o mayúscula. Esos serían los valores para el char. Se suele también utilizar los códigos Unicode desde este valor mínimo del Unicode hasta este valor máximo del Unicode. Entonces, normalmente se utilizan los caracteres o se utiliza directamente el valor Unicode, que representa pues todos los números enteros, representa todas las letras del abecedario, tanto minúsculas como mayúsculas y otra cantidad de caracteres. Así que para tener en cuenta de que aparte de los caracteres, también se pueden asignar valores Unicode, es decir, yo podría asignar directamente este valor acá. Ahora, tenemos el otro tipo de dato primitivo que es Boolean. Boolean es un tipo de dato lógico, es decir, nos permite almacenar tanto valores false o valores true, es decir, si hay una sentencia o cualquier condición que nosotros establezcamos, sea falsa o sea verdadera. Estos son los dos únicos tipos de valores que puede tener ese tipo de dato. Y tenemos los tipos de datos objetos o estructurados. Los objetos o el principal, digamos, el más utilizado y el más común, el que van a ver en todas partes y el que se utiliza constantemente, es string. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los tipos de datos primitivos y los objetos? ¿Cuál es la diferencia? Que los objetos
como dice su palabra, son tipos de datos que corresponden a clases. En sí, este dato string o este tipo de dato string es una clase. Como ven, esta palabra string empieza en mayúscula. Como habíamos dicho, por convención las clases empiezan en mayúscula. Como habíamos dicho, por ejemplo, cuando hicimos mi primera clase, empieza en mayúscula. Y como los tipos de datos primitivos empiezan en letras minúsculas, por eso reconocen o se diferencian los primitivos de los objetos. Cada que encuentren un tipo de dato con letra mayúscula es porque es una clase. Ahora, los string permiten almacenar múltiples caracteres. No es como el char, que apenas puede almacenar un carácter, sea A, sea 1. No, este permite almacenar múltiples caracteres. Acá se almacena el código Unicode, pero eso no significa que permita almacenar esta cantidad de caracteres, sino que esto automáticamente se convierte y se almacena como un único carácter, ya que este código Unicode es la representación de un único carácter. Entonces, para tener eso en cuenta, para no generar esa confusión. La otra diferencia es que el char, como ven, se encierra entre comillas simples y los string se encierran entre comillas dobles. Y acá puedo ingresar n cantidad de caracteres. Ahora, lo importante de los objetos, y es lo que vamos a ver más adelante también con los envoltorios, es que los objetos, a diferencia de los tipos de datos primitivos, se pueden, como son clases, se pueden invocar sus propios métodos. Es decir, ellos tienen métodos internamente los cuales permiten procesar algún tipo de información. Por ejemplo, si miramos para el tipo de dato string, entonces vemos que tiene, por ejemplo, el método charAd, tiene el método compare to, concat. Bueno, son distintos tipos de métodos con funcionalidades que van a permitir adicionar valor o adicionar mayor flexibilidad a este tipo de datos. Permite de alguna manera jugar con este tipo de datos. Por ejemplo, el concat permite concatenar dos tipos de datos string. El contains permite determinar si un carácter lo podemos encontrar dentro de una cadena de datos string. Yo le podría decir contains el carácter A, por ejemplo. Este contiene el carácter A. Entonces él me va a retornar un resultado. Entonces esa es la gran ventaja de los tipos de datos string. Que como es una clase, entonces contiene otros métodos. Contiene métodos internamente con los cuales se puede trabajar y se le da de alguna manera alguna otra utilidad a este tipo de datos. Si vamos, por ejemplo, a cualquiera de los datos primitivos, por ejemplo, escogemos el entero, que se llama i. Cogemos ese entero y vemos que no contiene ningún tipo de método. Ahí debería darnos algún tipo de método, podría facilitarnos algún tipo de método, pero como un dato primitivo no lo contiene. Entonces, para tener en cuenta la importancia también de los datos tipo objeto. Como son clases, contienen métodos. ¿Y qué otro tipo de datos objetos tenemos? Pues los datos propios de una clase. Entonces, una clase, en este caso como mi primera clase, que es la que creamos, puede tener asociado un objeto. O normalmente tienen asociado un objeto. Cuando queremos instanciar una clase, lo instanciamos a través de un objeto. Entonces lo nombramos el objeto, que puede tener cualquier nombre. Puede tener cualquier nombre. Y este va a ser el objeto de esta clase. Esto lo vamos a ver más adelante con un poquito más de detalle. Simplemente era para tenerlo como referencia de que eso hace parte de los tipos de datos objetos dentro de Java. Bueno, en resumen, estos serían los tipos de datos hasta ahora primitivos y objetos, pero también tenemos los tipos de datos envoltorio o wrapper. ¿Qué quiere decir esto? Que son las clases, los tipos de datos objeto o clases de los tipos de datos primitivos. Es decir, para byte, el dato primitivo byte, tenemos el envoltorio
byte con mayúscula. Para short tenemos el tipo de dato short. Para int tenemos integer. Para long tenemos long con mayúscula igual. Lo único que diferencia hasta el momento es int, que no es int en mayúscula, no integer. Para float tenemos float igual. Para double tenemos double igual. Para char también se diferencia porque es character. Y para boolean es igual. Boolean con mayúscula. ¿Qué diferencia hay igual entre los tipos de datos envoltorios y los primitivos? Igual como decía, con el tipo de dato string, de que tienen funciones adicionales. Por ejemplo, si tenemos un tipo de dato integer, que es envoltorio wrapper, del tipo de dato primitivo int, lo podemos llamar, llamémoslo integer, la inicial y la final. Tenemos que la forma común de llamar un objeto, que esto lo vamos a ver más adelante, es esta. Esta es la forma común de llamar un objeto. En este caso, con la palabra new reservada y el nombre de la clase. Y normalmente se le pasa un parámetro. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Yo creo que mejor no voy a profundizar en ese tema ya porque se pueden confundir. La idea es que esta sería la manera de definir un tipo de dato integer, un envoltorio. En este caso, integer, el envoltorio del tipo de dato primitivo int. Sería a través de esta instancia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En que con este tipo de dato envoltorio sí tenemos métodos, porque es una clase. Entonces sí vamos a tener métodos. Tenemos, por ejemplo, conversión a double, tenemos comparativo de equals, tenemos distintas cantidades de métodos. Entonces esa es la diferencia con el tipo de dato primitivo. Acá tenemos mucha más capacidad de procesar algún tipo de acción o hacer algún tipo de manipulación sobre ese dato a través de métodos. ¿Por qué me está señalando este error acá? Que no es un error, es simplemente una advertencia. Me dice que esta clase o esta forma de instanciarla está deprecada, es decir, a partir de la versión 9 se anuncia como deprecada y en cualquier momento la pueden simplemente sacar totalmente, entonces es para tener en cuenta. Ahora, ¿cuál sería otra manera de hacerlo? Bueno, no quería de pronto meterme en esta parte, es simplemente a través del value. Esta sería la manera con la cual ya se reemplazaría, pero esto no deberían tenerlo en cuenta en este momento, simplemente como ejemplo. De que para reemplazar ese new integer, esto lo pueden hacer a través de esta manera y ya este será la manera actual de hacerlo, la correcta, hacerlo a partir de la versión 9 de Java. Pero bueno, esto era simplemente a modo de ejemplo para definir el tipo de dato envoltorio integer y así pueden hacer con los demás tipos de datos. Ya ustedes pueden hacer la prueba en sus máquinas, hacer la prueba con cada uno de estos envoltorios y ver cómo funciona cada uno de ellos. Pero en grandes rasgos, entonces estos serían los tipos de datos primitivos, los objetos o estructurados. Estos serían los tipos de datos que tenemos para trabajar en Java. Bueno, en adición también tenemos lo que es una variable. Ahora, ¿qué es una variable? Una, una variable simplemente es la composición entre el tipo de dato y el nombre del tipo de dato que le estamos asignando. Eso es una variable. Entonces, tenemos la variable b, que es del tipo de dato primitivo byte. Tenemos la variable f, que es del tipo de dato primitivo float. Tenemos la variable bl, que es del tipo de dato primitivo boolean. Tenemos la variable str, que es del tipo de objeto string. Entonces, tenemos las variables, que son los nombres que les asignamos a estos tipos de datos para poderlos usar, y tenemos los tipos de datos, que son los que les acabo de mencionar anteriormente. Ahora, a las variables le pueden asignar valores.
Como ya hemos dicho, pues hay unos valores mínimos, unos valores máximos que le pueden asignar a esas variables. En este caso, yo ahora a la variable b le estoy asignando el valor de 1. La otra clase vamos a ver lo que son los operadores. En este caso estamos utilizando un operador que es el operador de asignación. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero entonces, para terminar con lo que son las variables, entonces las variables pueden tener valores. En este caso le estamos asignando a la variable b un valor 1. En este caso le estamos asignando a la variable d un valor de 1.0. En este caso, el valor de la variable c es a, que la variable c ya sabemos que es una variable tipo char. En este caso, el valor de la variable bl es true, que ya sabemos que el tipo de dato de la variable bl es boolean, y así sucesivamente. Así para cada uno de las variables y sus respectivos tipos de datos. Bueno, pues esto es, yo creo que todo. Espero no haber de pronto confundido nada, que todo haya quedado claro. Traté de pronto de dejarlo lo más claro posible, teniendo en cuenta cada uno de los tipos de datos. Espero que haya quedado claro. De todas formas, si tienen alguna duda o si tienen alguna sugerencia de pronto para tener en cuenta para los próximos videos, pues por favor abajo en la sección de comentarios. También se pueden suscribir y activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suban los siguientes videos. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo video.